Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hace 8 días tuve la bendición y el privilegio de compartir la palabra del Señor, el mensaje titulado Saludo con R, primera parte. Y les decía acerca de las metas que tienen los publicistas y quienes manejan el marketing al posicionar o querer posicionar no solo una marca, sino el logo que la identifica. Yo soy muy aficionado, créanme, a identificar los logos de la mayoría de las empresas. Me gusta mucho la publicidad. Siempre me he preguntado por qué la mayoría de las empresas invierten grandes sumas de dinero de sus presupuestos anuales y creo firmemente, después de todo, que algunos logran ventas alarmantes. Y al analizar esta escritura y al preparar este mensaje, tuve el llamado de Dios fuertemente para que, así como me gusta identificar las empresas por su logo y mirar los avisos, si están bien diseñados, si están atractivos, si están hablando a través de el nombre de una empresa, de un logo, están hablando de lo que realmente son y de lo que realmente quieren y hacia dónde van a llegar. Al leer a Juan, entonces no puedo dejar de pensar que él ha escrito, o de dejar de creer más bien que él ha escrito por lo menos 5 libros. ¿Cuáles son esos 5 libros? El Evangelio, que lleva su nombre, las 3 epístolas y a su vez el libro de Apocalipsis. Esos 5 libros son los escritos por el apóstol Juan. Pero esta semana me tomé el trabajo de mirar muy someramente los escritos de Juan y vi que era un hombre que realmente le gustaba observar a las personas y como se mira el logo de una empresa, también él miraba las características de las personas a tal punto que él habla, por ejemplo, de Nicodemo y habla de él como un anciano de los judíos. Él está narrándonos el primer milagro que el Señor hizo, que fue convertir el agua en vino allá en las bodas de Caná, no de Canaán, como dicen algunos, sino de Caná. Y él está pendiente de lo que pasó al fondo, lo que está pasando cuando el vino escaseó, la actitud del maestresala, lo que está pasando con los novios, y a cada uno él como que lo fuera caracterizando de acuerdo a la actitud que va mostrando en medio de una situación. Habla de las sanidades del Señor Jesús. Hay un caso que particularmente me llama mucho la atención y es cuando las multitudes siguieron al Señor y llega un momento en el que están fatigados, necesitan ser alimentados y el Señor llama a sus discípulos, a Juan y Andrés, porque Él los está caracterizando, les está viendo su logo, cómo los va a identificar. Y les dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta multitud? ¿Cómo la vamos a alimentar? Y ellos le dicen, Señor, aquí ni con un año de trabajo, que le paguen a un trabajador por su salario, compraríamos el pan. Y creo que ellos dijeron a su vez, y si hubiese ese dinero, no habría forma de conseguir ese pan para alimentar a toda esta gente. Pero él ya tiene caracterizado a un jovencito que está por allí y que tiene los 5 panes y los 2 peces. Entonces se está dando cuenta de todo lo que está pasando, la actitud de Andrés, la actitud de Felipe, la actitud de la multitud. Ve seguramente al niño aferrado a su fiambre personal.
¿Qué está haciendo ese niño? ¿Lo está amarrando? ¿Lo está escondiendo? Porque ve que hay una necesidad muy grande, que lo que él tiene no va a servir para alimentar a toda la gente. Todo eso lo está observando Juan. Pero él nos describe algo muy importante, es que uno de estos discípulos va y le dice al Señor, Señor, frente a esta imposibilidad, y aunque Juan dice que el Señor ya sabía lo que tenía que hacer, estaba mirando a ver qué actitud asumían Felipe y Andrés en ese caso. Entonces uno de ellos va y le dice al Señor, Señor, allí hay un jovencito que tiene este menaje, pero supongo que es su fiambre personal, que él no lo va a dejar a disposición y mucho menos ve imposible que se pueda alimentar toda esta multitud con algo tan supremamente poco en cantidad. Pero aún así, Juan está observando toda esta escena, está viendo la sanidad del Señor Jesús, está viendo todo, pero se da cuenta que cada uno de las personalidades que él está analizando, no solamente en su evangelio, no solamente en sus epístolas, sino también en el libro de Apocalipsis, de cada cosa él está dejándonos una lección porque él la está caracterizando y le está poniendo una identidad personal o una identidad colectiva. Y veíamos hace 8 días lo que les decía, inspirado por el Señor, cuando tomo este mensaje, recibo este mensaje de parte de Él, de cómo es ese saludo tan especial, tan profundo que Él le está dando a un hombre como Gallo. Gallo, que es una persona que la denominamos como todoterreno, que estaba listo para lo más importante, pero también como lo menos importante, y a partir de ahí Él empieza a desglosar esa epístola que a manera de saludo le va a hacer llegar a él. Entonces yo dije, bueno, ¿cuántos gallos habrá aquí en la iglesia en íntima devoción? No de apellido Gallo, ni gallos que andan por ahí detrás de las gallinas, porque ese gallo es con doble L, este gallo es todoterreno. ¿Cuántos gallos hay en la iglesia, en ese rebaño que el Señor nos confió que le cuidáramos? Entonces me llevó el Espíritu Santo a tomar esa porción de las Sagradas Escrituras en segunda epístola a los Corintios, en la que Juan está destacando las características de los creyentes. Y hablábamos que había creyentes que se caracterizaban por su alegría, y llamábamos a Ángel, porque lo vemos siempre alegre en medio de la tristeza. Creyentes que se destacan por su generosidad, creyentes que se destacan por su fe, creyentes que se destacan por su sinceridad, creyentes que se destacan por su buena voluntad, creyentes que se destacan por su constancia, creyentes que se destacan por su equidad. Hermanos, y decíamos, frente a todo esto, sería muy saludable que nos planteáramos las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más pienso, espero y trabajo para lograr en la vida? Que nos hiciéramos cada uno una pregunta de esas. ¿Qué es lo que más pienso, espero y trabajo por lograr en la vida? Porque yo sea identificado, porque yo sea caracterizado, porque yo sea visto como un logotipo. ¿No han notado ustedes que uno ve una persona y así no sepa el nombre completo, ve uno cómo actúa y de inmediato uno tiene un referente de esa persona y uno como pastor dice, este nos puede servir para este servicio en la iglesia o aquel para este u otro para nada? No se le puede delegar nada. Planteamos preguntas como, ¿hay alguien a quien esté discipulando o animando en la fe? Preguntas que merecen una respuesta. ¿A quiénes están ustedes discipulando o animando en la fe? Que ustedes estén viendo, tengan su propio logo, su propia marca, su propio sello, su propia característica. Que cuando se les vea se pueda depositar confianza para hacer una obra específica. Otra pregunta es, si mi salud física reflejara mi salud espiritual, ¿en qué forma estaría yo? ¿Cómo está la salud espiritual de cada uno de ustedes? Y no vine aquí como juez, no vine aquí a
a resaltar o a opacar a alguno o a criticar o a ofender. No vine a cuestionar, no soy un juez, soy un pastor, pero estoy planteando esas preguntas. Otra pregunta es, ¿refleja mi personalidad un compromiso personal de ser semejante a Cristo? Uno ve cómo Juan caracteriza a otro Juan, a Juan el profeta o a Juan el Bautista. Y en esa caracterización él está diciendo una expresión muy importante que Juan el profeta o el Bautista dijo: es necesario que él sea importante, hablando de Cristo, y que yo sea menos importante. Y entonces surge la pregunta, ¿mi personalidad es un reflejo de lo que es Cristo en mi vida? Y una quinta, y seguramente habrá muchas más preguntas, ¿qué me hace celebrar como ninguna otra cosa en la vida? ¿Qué es lo que me hace celebrar a mí? ¿Qué es lo que me está impulsando a ser alegre, a ser gozoso, a ser feliz? Porque Pablo está diciendo, Juan, ahí en el versículo 4 de la primera epístola dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Sabe cuál es la alegría de un pastor? Ver que la iglesia está practicando la verdad. Que no se están dejando llevar por doctrinas, en muchos casos doctrinas erradas. Que no están esperando que otros les estén comentando un mensaje, sino que ellos tengan la convicción del mensaje. Que no están esperando que otra persona venga a hacerles un comentario, en muchos casos sesgado, antojado, que podría dañar la fe de muchos. ¿Qué es lo que más nos debe producir alegría a nosotros los pastores y en general a la iglesia? Y es que los hermanos estén practicando la verdad. No sé si a usted le da tristeza cuando uno de nuestros hermanos se desgaja del grupo y se va a practicar otras cosas totalmente distintas, entre ellas la mentira. Teníamos estadísticas muy preocupantes, pero más que preocupantes nos produjeron mucha tristeza, cómo después de pandemia muchos hermanos que se quedaron sin iglesia y sin pastor volvieron nuevamente a las prácticas paganas. Hablábamos esta semana en el programa radial acerca de lo que pasó cuando las Torres Gemelas, cómo las iglesias después de ese fatal episodio fueron llenas por personas que hasta ese momento eran escépticas a las cosas de Dios, cristianos que estaban fríos, cristianos que estaban descarriados, atiborraron las iglesias, las Biblias escasearon en los Estados Unidos. Y hasta nosotros pensamos que era el principio del fin, que el Señor venía al otro día, el 12 de septiembre, que el Señor iba a venir dándonos como un anuncio el 11 de que ya las torres habían sido destruidas, entonces que el Señor aparecía por la iglesia y pensamos muchas cosas. Caso muy distinto fue en el año 2020, finales del 2019 y principios del 2020, episodios que uno no quisiera volver a recordar, aunque dejaron algunas grandes enseñanzas. Y es que la mayoría de los cristianos después de pandemia enfriaron en la fe. Muchos desertaron, muchos se olvidaron de leer las Sagradas Escrituras, muchos, para resumirles, abandonaron la verdad. Y quien abandona la verdad, abandona a Cristo Jesús, porque la verdad equivale a todo lo que representa a Cristo, porque Él es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo el Señor. No lo digo yo, no lo dice una denominación, no lo dice un dogma, no lo dice un principio teológico, lo dice Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vimos cómo Juan saludó con mucha reverencia a Gallo. Luego, cómo lo saluda o da un saludo muy reconfortante. Termina diciéndole, resaltando su fidelidad, su testimonio, pero también su cooperación.
Hoy vamos a ver el saludo con reprensión. En el versículo 9 de esta epístola, este es el punto 3, saludo con reprensión. Nos dice el apóstol Juan: le escribí algunas líneas a la iglesia. ¿A quién le escribió el apóstol Juan? A la iglesia. Pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Qué paradójico. Quería sobresalir entre toda la iglesia, pero estaba rechazando la verdad. No nos recibe, no es cortés, es oponente, resiste la verdad. Entonces Juan va a decir: por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra todos nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. ¡Qué labor tan infernal! ¡Qué ministerio tan horrendo el que está practicando Diótrefes, que quería ser el primero en la congregación! ¿Sabe qué translitera Diótrefes? El que es alimentado por Zeus. Zeus en la mitología griega es uno de los tantos dioses y que en términos generales lleva como una dignidad, y es padre de los dioses y de los hombres. Digamos que era como ese dios que gobernaba sobre cualquier otro dios, incluido el Dios verdadero, y sobre toda la humanidad. Eso quiere decir Diótrefes. No en vano, ese era su comportamiento. Un hombre que estaba tratando de sobresalir, pero para hacer mal, para destruir. Hermanos, excúsennos, perdónennos, pero cuando los pastores les estamos llamando la atención, les estemos reprendiendo, les estemos exhortando, les estemos diciendo que deben corregir su camino, no se enojen con nosotros, no la emprendan contra nosotros, hasta aún ahí les pasamos, pero por favor no deserten del camino de la verdad, porque si desertan del camino de la verdad, dejan de ser responsabilidad de Dios, dejan de ser responsabilidad de Cristo Jesús, dejan de ser responsabilidad de la iglesia y dejan de ser responsabilidad del pastor. Porque cuando una persona se opone a la verdad y por amor es reprendida, y si rechaza esa reprensión, entonces ya deja de ser la responsabilidad de Dios el Padre, la responsabilidad de Dios el Hijo, la responsabilidad de Dios el Espíritu Santo, la responsabilidad del pastor. En otras palabras, quedaron sueltos a que queden prisioneros de la mentira, y el que queda prisionero de la mentira queda prisionero de Satanás, y el que queda prisionero de Satanás está próximo a morirse, y el que se muere sin Cristo, sino prisionero de la mentira, ya saben que se va para el infierno, se pierde esa alma después de haber conocido la verdad. Mire usted, Juan lo está diciendo: por eso si voy no dejaré de reprocharle. Y volvemos a este tema del logo, del distintivo, de la marca. Solamente en esta epístola nos está hablando de 3 personas que él tenía muy bien caracterizadas. Y aquí tiene muy bien caracterizado a Diótrefes, que dice: como si fuera poco. O sea, no solamente quiere sobresalir, sino como si fuera poco, después de hablar palabras malintencionadas, después de manejarse mal, después de que no quiere tener comunión con los hermanos, después de que habla mal de los pastores, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, o sea que tiene una comunión rota, no es capaz de darle la cara a los hermanos, sino que se atreve mejor a darles en la cara con su comportamiento.
Pero aparte de eso, se atraviesa a quienes están luchando por seguir, ante quienes están luchando por seguir y obedecer la verdad, y hasta se tomó el mando, la autoridad, el abuso de autoridad de expulsarlos de la iglesia. No sé cuántos quedaron en esa iglesia, porque si él expulsó a los hermanos que creían en la verdad, y asumimos que la mayoría creían en la verdad, entonces Diótrefes se quedó solo. ¿Por qué? Porque se creyó el papá de Dios, el papá de los hermanos, se creyó el papá de las iglesias, se creyó el papá de la verdad, asumió su propia verdad, que era su propia mentira, y su propia mentira lo destruyó. Hace 8 días, con mucha reverencia y con mucho respeto, elogiaba a muchos en la iglesia. Y no porque quisiera resaltar solamente a uno, porque en términos generales, Íntima Devoción es una iglesia que honra la palabra de Dios. Hay algunas excepciones. Sobre esas excepciones nosotros estamos trabajando para que reciban la verdad con amor, para que reciban la verdad con abnegación, pero para que reciban la verdad con fe, para que practiquen precisamente la verdad que es Cristo Jesús. No vamos ahora a arrancarle la barba a los hombres, ni a descabellar a las mujeres. Pero si ustedes recuerdan, cosas muy parecidas, pero por celo de Dios, hicieron Moisés en su momento y Nehemías en su momento. Y antes la gente empezó en humillación a doblegarse delante de Dios y a reconocer su pecado y ese error garrafal que habían cometido. Hoy los pastores estamos prácticamente con los labios amordazados, porque por reprender a algunos, mejor han abandonado la verdad. El peor negocio que puede hacer un creyente en Cristo Jesús es oponerse a la verdad. Y ahora surge una pregunta. ¿Cuántos creen en la verdad? ¿Cuántos aman la verdad? ¿Cuántos abrigan la verdad? Ustedes que han respondido amén, permítanme decirles, cuando el pastor se les acerque a hacerles corregir o a decirles que corrijan algunos comportamientos, pongan en primer renglón su amor por la verdad y de esa manera van a recibir como un ungüento a manera de reprensión la palabra del pastor, que finalmente lo que está buscando es que ustedes se salgan del terreno resbaladizo y no se vayan a ir al abismo. Ahora bien, viene el saludo con recomendación. Versículos 11 y 12. Querido hermano, le está hablando nuevamente a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. Ya dijimos que aquí hay muchos gallos, ¿cierto? O sea, gente todoterreno. Entonces, ¿por qué no interactuamos en esta noche y aceptamos con mucha humildad que el hermano que tenemos al lado, y ojalá nadie quede solo aquí, así haya personas solas, alguien se me le acerque a esas personas que usted vea que están solos y les diga estas palabras de amor? Dile, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. Dígaselo con todo amor, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. Y agréguele, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no dice que no es de Dios, sino que dice que no ha visto a Dios. Ahora, ¿cómo vemos nosotros a Dios? En Cristo Jesús. Y usted me dice, ¿cómo veo yo a Cristo Jesús? De Génesis, Apocalipsis, este sagrado libro nos está dando una semblanza completísima de quién es Cristo Jesús.
nos está diciendo que Él es la verdad. Por eso dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Hemos visto a Cristo? Sí, lo hemos visto. Corpóreamente no, pero espiritualmente estamos unidos a Cristo Jesús y por eso ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en esta carne, en este cuerpo, lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó su vida, murió por nosotros y ahora nos ha dado la salvación. Y es ahí donde podemos decir que todo lo podemos en la verdad, o sea, en Cristo Jesús. Entonces mire Juan como dice, querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, acción, actuar bien, que los hechos estén diciendo quiénes somos nosotros. El que hace lo bueno es de Dios. No el que tira piedra, no el que va a las azonadas, no el que va a los motines, no el que va a las protestas, no el que está renegando contra el gobierno, no el que está protestando contra las leyes, nada de estas cosas, simplemente hacer lo bueno. Y cuando a usted le dé dificultad practicar lo bueno, mire el Cordero de Dios para que siga sus pisadas y de esa manera no termine andando para Él, sino andando con Él. Y el que hace yunta con el Señor Jesús, aprende de Él, que es manso y humilde de corazón, y eso nos trae descanso para nuestras almas. Pero el que hace lo malo, no es que no haya visto a Dios, no es que no lo haya conocido, sino que no lo ha visto siquiera. Entonces, Juan va a echar mano de otro que va a caracterizar, de otro logo, de otro caracterizado, que ya lo tiene a la vista y dice, en cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma, o sea, Cristo Jesús. Piensa en este momento, hermano. ¿Qué testimonio está dando el Señor Jesús de usted? Él ya guardó silencio cuando fue a ser crucificado. Isaías lo había anunciado. Como cordero manso fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca, porque donde él abra la boca para darle el testimonio nos desfavorecía y los crucificados hubiéramos sido nosotros y no él. Pero precisamente por ese amor tan grande, Él guardó silencio, no testificó contra nosotros y cargó con nuestros pecados y herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, ¿ustedes qué creen? Y yo les planteo esta pregunta, hermanos, no a manera de temeridad o de señalamiento o que tenga algún prejuicio contra alguien aquí. Hoy mientras escribía, dejé iniciado el saludo pastoral. Mientras escribía el saludo, yo dije, ¿por qué no aprendemos a que si queremos ser bien vistos por Dios, entonces tenemos que ver las buenas características de los hermanos y no juzgar a priori o no estar resaltando lo negativo? Y aquí la pregunta es, si el Señor ahora mismo, en su gloriosa soberanía, viniera y se presentara como testigo de cada uno de nosotros, ¿qué testimonio daría de cada uno? ¿Qué tendría que decir el Señor de cada uno? Y mira Juan como dice, en cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Este Demetrio translitera o traduce más o menos una persona muy reconocida o una persona popular. ¿Han visto que hay personas que de entrada los conoce todo el mundo? Para mí son muy reconocidos todos, pero entre ustedes, ¿qué tal se reconocen?
Yo allí a la hermana Ileana, a la hermana Jimena, a Violeta, a Ezequiel, a Omar, a la jovencita que hace poco nos viene visitando, pero la tengo caracterizada. ¿Cómo? Rosneibis. A Juan, a Adriana, a Josmari, a Ángel, a Aarón, a Jaime, a la Tata, a Ana Margit, a Shirley, a Luis, a Leo. Faltaba más, al pastor Junior. ¿Y qué tal que no reconociera a Victoria, o a Mariana, o a Susana, o a Caterine, o a Sebas, o a Adriana, o a Bernardo, a Estefanía, a Claudia, a Jenny, a Jaime, a María, a Marcela, a Natalie, a Grey, a Doris, a Eugenia? Tenemos una persona que llega hoy, no lo había visto antes, pero ya lo había visto. A Erika, a Juanjo, a Fernando, a Patricia, a María, a Nelly, a Judy, a Ramiro, a Johnny, a Henry, a Claudia, a Cristian, a Robinson, a Juan Pablo. No sé si se me escapa alguno, pues si se me escapa alguno es porque no lo vi. A Sarita, que anda por allí también próxima a llegar, a un verdadero israelita, a Carlos Orrego. ¿Qué tan reconocidos son ustedes, hermanos? ¿Qué tan populares son en medio de la congregación y en otros ámbitos donde se muevan? Son populares, pero por su buen comportamiento, porque no practican lo malo, sino que practican lo bueno, porque ya entendieron que el que hace lo bueno es de Dios y que el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces mire qué tan lindo, Juan, cómo tiene caracterizado a Demetrio. Este Demetrio es muy distinto, aclaro, al de Éfeso, del cual nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, al platero, al que le armó ese lío a Juan, a Pablo, y se opuso a la predicación del Evangelio en Éfeso. Y que hay una palabra, porque mire, a veces en las escrituras los escritores se toman algunas confianzas y hasta les ponen como una especie de... Ustedes no han visto que uno le dice, por ejemplo, a Juancito, o a Jaime, Jimmy, o a Bernardo le dice uno Bernie. Este Demetrio es Demas, que también ayudó en muchas cosas en el ministerio. No es el mismo, pero es una contracción, Demas, que quiere decir Demetrio. Es un nombre abreviado. ¿Y sabe algo? Este hombre merece ahora estar en la galería de las personas importantes delante de Dios, como quiera, que era un hombre popular y por lo tanto era un hombre que sabía de su popularidad, y qué bueno que los pastores supieran que tienen su popularidad para que no practiquen lo malo, sino que practiquen lo bueno. Porque algunos abusan de su popularidad para manipular las conciencias de la iglesia. Finalmente, Juan da un saludo con R de reconocimiento y dice: tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Creo que si para ese momento hubiera existido Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, muchas cosas las hubiera publicado Juan con respecto a Gallo. Pero hay cosas que uno quiere decirlas personalmente. ¿No han notado que este servidor poco chatea con ustedes, sino que cuando va a hablar con alguno quiere hacerlo personalmente? Porque es mirándole a los ojos a la persona, es teniendo la oportunidad de ministrarlo. Si en ese momento la palabra que se le dio lo ministró, lo quebrantó, y entonces ahora impongo mis manos sobre ti. Porque es muy bueno estrechar la mano, porque es muy bueno dar un abrazo.
porque hay cosas que herirían la dignidad de la persona si se escribieran o se dijeran en público, aunque este no es el caso. Yo creo que Juan aquí va a entregar toda su sinceridad en amor hacia Gayo, y por eso le dice: prefiero no hacerlo por escrito, pero espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. Saludo con reconocimiento. Finalmente le dice shalom. Esa palabra shalom, más que paz, es el saludo o la bendición que el Señor nos mandó a darles a la iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor ponga en ti paz, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor tenga de ti misericordia. Para eso quería Juan tener a Gayo personalmente. Qué bueno que uno, cuando hace una visita a una casa, apenas pise el umbral de la entrada, diga: la paz del Señor sea a esta casa, a esta familia. La paz del Señor sea en tu empresa. La paz del Señor sea en tu trabajo. La paz del Señor sea contigo como persona. Decirle a ellos personalmente no es lo mismo escribirlo que decírselo y ministrarlo. La paz sea contigo. Y algo más todavía. Él dice: tus amigos aquí te mandan saludos. Hoy podemos mandarle saludos a la iglesia en Maicao. Lo hemos aprendido. Qué bendición, qué bálsamo, qué unción es cuando oímos a los hermanos enviar sus saludos hacia acá. Que le enseñemos a la iglesia a ser cortés, que nos caractericemos por la amabilidad, que Íntima Devoción se caracterice por ser una iglesia amable, una iglesia educada, una iglesia culta, una iglesia con clase, una iglesia que le diga al Señor, como le dijo David: dame tu Espíritu Santo, dame espíritu de nobleza, dame espíritu de rectitud. Una iglesia que haga honor a la verdad. Una iglesia que todos los días se parezca más a la verdad, a Cristo Jesús. Porque Él dice: tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá. Y le dice a cada uno en particular. Nos caracterizamos por saludarnos, hermanos. Por si quieres saber el nombre de los hermanos, creo que esta noche, con todas las modestias, pero hay modestias que si uno no se las da, nadie se las da. Pero con toda la modestia del caso, creo que puede llamar a cada uno por su nombre. ¿Sería usted capaz de aprenderse el nombre de su hermano? Mis hijos y algunos hermanos que han tenido la oportunidad de compartir conmigo, de ir a un restaurante, ellos han visto algo que acostumbro siempre, y es que las personas que nos están atendiendo reciban una pregunta de mi parte: ¿cómo es tu nombre? Y a partir de ese momento, así se me olvide porque no volví, pero a partir de ese momento empiezo a llamarlo por su nombre. Al taxista le digo: dame tu nombre. Y empiezo a tratarlo por su nombre, porque no hay nada mejor que lo llamen a uno por el nombre, como el Señor Jesús es exaltado cuando lo llamamos por su nombre, porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube,
Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.